Buenas noches, jóvenes. En esta oportunidad vamos a continuar el tema del análisis vectorial, ¿sí? Con la segunda parte. En esta segunda parte vamos a hablar sobre el vector suma y diferencia, ¿sí? El vector suma y diferencia, pero asociado a dos vectores, ¿de acuerdo? Empecemos. El vector suma de dos vectores, ¿sí? Gráficamente se puede representar o se puede visualizar mediante el método del paralelogramo. Tengo los dos vectores A y B que parten de un mismo punto y están formando un ángulo de 90 grados. Se trazan paralelas a dichos vectores de tal manera que se forma un paralelogramo, ¿sí? Hay que tener en cuenta que en un paralelogramo hay dos diagonales, la diagonal principal o la más larga y la diagonal secundaria, ¿no? La más corta. ¿De acuerdo? Aunque esto no necesariamente es siempre así. Entonces, el vector suma, que se está representando con una S en este caso, va a ser igual a A más B. Pero el módulo de ese vector, se va a calcular mediante la fórmula que está abajo, ¿sí? Mediante la expresión que está abajo, donde A y B son los módulos de los vectores A y B respectivamente. Y θ es el ángulo que forman dichos vectores. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta que para aplicar esta fórmula, para calcular el módulo del vector suma, ambos vectores deben partir del mismo punto, ¿sí? Deben tener el inicio en común. Ahora, de forma similar, vamos a ver al vector diferencia, el vector D, que gráficamente corresponde a la diagonal secundaria, ¿no? De esta manera, el vector diferencia es igual a menos b, y el módulo de dicho vector se calcula con el teorema de cosenos, se puede decir que sí. Lo único que cambia con respecto al vector suma es que acá se está utilizando el signo menos. Algo importante que recordar es que el vector suma de A más B, el S, sería equivalente al vector resultante de A y B. ¿De acuerdo? ¿Sí? El vector suma es el vector, prácticamente es el vector resultante. Teniendo eso en cuenta, ahora vamos a ver el módulo de el módulo de la resultante máxima y mínima de dos vectores. ¿De acuerdo? Si se cumple que R es igual a A más B, o sea, R es la resultante entre A y B, entonces se va a cumplir en la desigualdad triangular, ¿no? ¿De acuerdo? O similar a ella, porque se cumple que la resultante de dichos vectores, el módulo de la resultante, va a ser menor o igual que el módulo, va a ser menor o igual que la suma de módulos, pero va a ser mayor o igual que la diferencia de módulos, ¿sí? Hay que tener en cuenta que en este caso A es mayor que B. Debido a eso, se pueden extraer dos conclusiones. La resultante máxima entre dos vectores A y B tiene como módulo simplemente A más B, la suma de módulos. Y eso va a ocurrir cuando los dos vectores sean paralelos y apunten en el mismo sentido, es decir, formen 0 grados. ¿De acuerdo? Y la resultante mínima, el módulo de la resultante mínima, va a ser igual a la diferencia de los dos módulos, teniendo en cuenta que A es mayor que B, ¿sí? ¿Y cuándo va a ocurrir eso? Cuando los vectores estén formando 180 grados, ¿sí? Eh, mm, para ejemplificar esta pequeña explicación, podríamos decir que en el primer caso, A y B deben apuntar al mismo lado, como en este caso los lapiceros, ¿no? ¿Sí? Si son paralelos, el módulo de la resultante sería el módulo, la suma de los dos módulos, ¿sí? Entonces, en este caso ellos estarían formando 0 grados, porque no hay ninguna desviación respecto al otro. Pero en el otro caso, los vectores están formando 180 grados. ¿Qué significa?
que si uno apunta hacia la derecha, el otro vector debe estar apuntando hacia la izquierda, de esta manera. Y así ellos estarían formando 180 grados. Y para hallar el módulo de la diferencia, o el módulo de la resultante, disculpen, tendría que restar los módulos de los vectores, ¿no? ¿De acuerdo? A eso hace referencia 0 grados, que apuntan en el mismo sentido, y 180 grados, que apuntan en sentidos opuestos. ¿De acuerdo? Vamos a continuar viendo 3 casos particulares de vectores, ¿sí? En los 3 casos, todos los vectores tienen la misma medida, ¿sí? Como pueden ver, todos miden A. Y lo que se pide es calcular el módulo del vector resultante. Ese módulo se calcularía mediante esta fórmula. Pero lo que está cambiando en los 3 casos particulares es el ángulo que forman los vectores. En el primer caso, si los dos vectores tienen la misma medida y forman 60 grados, la resultante es esa medida de los vectores, pero multiplicado por raíz de 3. ¿Ya? Hay que tener en cuenta, para usar esta fórmula voy a utilizar el coseno de 60, que eso es igual a 1/2. En el segundo caso, los vectores de igual magnitud están formando 90 grados. Entonces, la resultante va a medir a raíz de 2. Tener en cuenta que el coseno de 90 grados es igual a 0. ¿Sí, jóvenes? Y en el último caso, cuando los dos vectores miden lo mismo y forman 120 grados, la resultante también va a medir igual que los vectores, ¿sí? Como se puede ver acá. Y recordar que el coseno de 120 grados es igual a menos 1/2. Entonces, he puesto estos valores de los cosenos porque es muy probable que aparezcan problemas donde utilicemos estos números, ¿no? Siendo así, la culminación de la parte teórica, ¿de acuerdo? Una pequeña recapitulación. Estamos viendo el vector suma, cuyo módulo se calcula mediante esta expresión, y el vector diferencia, que cambia el signo menos en esta parte. El vector suma equivale al vector resultante prácticamente, pero para dos vectores. El módulo de la resultante máxima y mínima de dos vectores se calcula mediante la suma y la diferencia respectivamente. Y algunos casos particulares, ¿no? Son los casos que aparecen más a menudo en los problemas, porque también podríamos seguir aumentando medidas y ángulos y obtener otros valores. Entonces, vamos a resolver 10 ejercicios, ¿sí? Acá tenemos 6 ejercicios y por la parte de atrás 4. Empecemos, señores. En toda esta cara me están pidiendo calcular el módulo del vector resultante. Entonces, hay que recordar que el vector resultante es igual a la suma de los vectores, ¿sí? Por definición, A más B más C. De esta manera. Pero yo no quiero hallar el vector resultante. Lo que yo quiero hallar es su módulo, su medida, su longitud. Entonces, el módulo del vector resultante se representa con la misma letra, pero sin la flecha arriba, ¿no? Hay que recordar eso. R va a ser igual. Y acá viene el detalle. Aunque no lo especifique, estos vectores son paralelos entre sí. Están en la misma dirección. Entonces, el módulo de la resultante lo voy a calcular sumando los módulos o restándolos. ¿De qué va a depender? Del sentido de orientación. ¿Sí? Ahora, puede ocurrir el caso que los vectores que van a la izquierda sean mayores que los vectores que van a la derecha y la resultante, al restarlos, me salga negativo, ¿sí? Teniendo en cuenta que a la izquierda es negativo y a la derecha es positivo. ¿Está bien?
Hay que tener cuidado. Para prever eso, que me salga un módulo negativo, lo que voy a hacer es poner un valor absoluto. Así. ¿Está bien? Ahora, como el vector A apunta a la derecha, entonces acá voy a poner simplemente A, el módulo. Después lo voy a reemplazar. Luego seguiría el vector B, pero el vector B está apuntando a la izquierda, así que le voy a poner menos el módulo del vector B. Continúo con el vector C, que apunta a la derecha, entonces sería más el vector C. ¿Sí? Y cierro el valor absoluto. Ahora sí voy a reemplazar los módulos. Esto va a ser igual a módulo de A es 4, menos el módulo de B, que es 2, más el módulo de C, que es igual a 1. Cierro el valor absoluto y el módulo del vector resultante será igual a 4 menos 2 es 3 y 3 más 1 es 4. Y el valor absoluto de 4 es 4. Así que esta sería la respuesta. ¿Está bien? De forma similar se resuelve el problema 3 y el problema 5. ¿Sí? En el problema 3 vamos a considerar que en esta dirección del lapicero es positivo y en el sentido opuesto va a ser negativo. ¿Ya? Recuerden, en esa dirección positivo y en el sentido opuesto negativo. Ahora, vamos a hacer lo mismo que en el problema anterior. A ver, como acá tenemos espacio, vamos a resolver ahí. El vector resultante. Esto hay que ponerlo para no olvidarnos, ¿ya? El vector resultante siempre es la suma de los vectores. A más B más C más D y más C. Así. Ese es el vector resultante. Siempre. Siempre es la suma de vectores. Ahora yo quiero calcular el módulo. Entonces, el módulo será R igual a... Como todos los vectores son paralelos, el módulo se va a calcular con un valor absoluto. ¿Sí? Entonces, A menos B más C menos D más C. ¿Sí? Recordar que en ese sentido es positivo y en el sentido opuesto es negativo. Ahora, este pequeño cálculo lo voy a pasar acá abajo, pues, por el espacio que tengo. R va a ser igual y vamos a reemplazar. A mide 5 unidades menos B, que mide 4, más C, que mide 3, menos D, que también mide 3, y más E, que mide 1. Entonces la resultante será igual a ver, 5 menos 4 es 1, 1 más 3 es 4, 4 menos 3 es 1, y 1 más 1 es 2, y el valor absoluto de 2 es 2. Así que el módulo de la resultante es 2. Deberá ser 2 unidades, ¿no? ¿Ya? Por ahora lo dejamos ahí, simplemente 2. ¿Está bien? De forma similar y un poco más rápido, vamos a resolver el problema 5. Tener en cuenta la resultante A más B más C más D más C. Bueno, acá he puesto la D, entonces sería B más C más C. ¿Sí? Un pequeño error. Ahora, el módulo del vector resultante, el módulo, será igual a... Recordar, normalmente hacia la derecha es positivo y hacia la izquierda es negativo. ¿Sí? Pero eso es convencional. Uno puede imponer un cierto sentido. Entonces, A va a la izquierda, negativo. D va a la derecha, positivo. B también va a la derecha, positivo. C va a la izquierda, menos C. Y la E va a la derecha. Ahora reemplacemos los valores. Sería menos A, que mide 5, más D, que mide 10, más B, que mide 3, menos C, que mide 12, y más E, que mide 3.
la resultante será igual a ver, los positivos suman 16, ¿sí? Y los negativos suman 17. Así que será 16 menos 17, que es menos 1, y el valor absoluto de menos 1 es 1. ¿Sí? Entonces, la resultante es, en medida, es 1. Pero ese menos que me había salido significa que la resultante está apuntando hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Pero por ahora solo nos vamos a centrar en el módulo. Continuemos, jóvenes. En el problema 7, ¿sí? En el problema 7, como les había mencionado, nos piden calcular el módulo del vector resultante. Entonces, el vector resultante, recuerden, es el vector suma, así que se va a poder calcular mediante esta expresión que estoy señalando. Bueno, como acá no me están especificando quién es el vector A y quién es el vector B, bueno, no es necesario tampoco, pero lo vamos a hacer. Que el de acá arriba sea el vector A y el de abajo el vector B. ¿Sí? Solo para mantener un orden. Entonces, el módulo de A va a ser 4, el módulo de B va a ser 2, y el ángulo que forman dichos vectores, el ángulo es 60 grados. ¿Ya? Entonces, el módulo de la resultante o el vector suma al cuadrado, recuerden, vamos a usar esta fórmula que estoy señalando acá, va a ser igual a al cuadrado más b cuadrado más 2ab coseno. ¿Sí? Ahora vamos a reemplazar los valores, ¿no? R al cuadrado va a ser igual a todo esto más, y acá viene el detalle, ¿no? Luego del 2 va a seguir el coseno de 60 grados, pero el coseno de 60 grados ya lo habíamos indicado, eso tiene el valor de 1/2. Entonces la resultante, bueno, hay que sacar la raíz cuadrada. A ver, creo que esto lo podemos hacer, ¿no? Resolver así sin calculadora. Esto de acá es 16 y 16 más 4 es 20. De acá se simplifica un 2 con un 2 y me va a quedar 28. 8, disculpen. 20 más 8 es 28. Y sacando la raíz cuadrada es 2 raíz de 7. ¿Sí? Recuerden, todo esto sale 28. Se le saca la raíz cuadrada y se racionaliza. Y queda 2 raíz de 7. ¿Está bien? Esta sería la respuesta. Este es el módulo del vector resultante. Ahora, en el problema 9, yo no puedo aplicar la fórmula directamente, porque en este caso los dos vectores no están saliendo del mismo punto. ¿Sí? Recuerden que para aplicar esto, tanto A como B deben salir del mismo punto, deben tener el mismo inicio. Y eso no está ocurriendo acá. Lo que voy a hacer es, voy a trasladar uno de los vectores. ¿Sí? Acá, entonces, vamos a poner así, una flechita. Entonces, el vector que mide 1 lo voy a hacer avanzar hasta que su inicio coincida con el inicio del vector que mide 2. Así. Este va a ser el vector que mide una unidad. De esa manera. Y el vector que mide 2 lo voy a dejar en su lugar. Así. Ahí está. Este es el vector que mide 2. Entonces, este ángulo de acá es 60 grados. Pero ese no es el ángulo que yo voy a utilizar. Yo voy a utilizar el ángulo que forman los dos vectores. Entonces, ellos estarían formando, como acá es 60 grados, ellos estarían formando 120 grados. ¿Está bien? Este vector que mide 2 va a ser mi vector A. El que mide 1 va a ser mi vector B.
y este es el ángulo que forman dichos vectores. Entonces, vamos a ubicar los datos, ¿sí? Como por arriba tengo un poco de espacio, voy a poner los datos, ¿sí? El vector A estaría midiendo 2 unidades. El vector B mide 1 unidad. Y el ángulo que forman los vectores es 120 grados sexagesimales, ¿sí? Entonces, con estos tres valores voy a poder calcular el módulo del vector resultante. Entonces, escribo la fórmula: r al cuadrado es igual a al cuadrado más b cuadrado más 2ab, ¿sí? A ver, hasta ahí parece un binomio al cuadrado, pero hay que aumentarle el coseno del ángulo que forma. Ahora reemplacemos. R cuadrado va a ser igual a 2 al cuadrado más 1 al cuadrado más 2 por 2 por 1. Y acá viene coseno de 120. Eso estaba apuntado acá abajo. El coseno de 120 es menos un medio, ¿sí? Entonces, el vector resultante me dirá, hay que calcularlo. Estos dos términos suman 5. De acá un 2 se simplifica con un 2 y queda menos 2. Así que 5 menos 2 es 3. Se saca la raíz cuadrada y quedaría raíz de 3. Este sería el módulo del vector resultante. ¿De acuerdo? En cambio, en el problema 11, ya tengo los vectores en la forma adecuada, ¿sí? Este va a ser mi vector A, mi vector B. Vamos a poner los datos para mantener el orden. El vector A va a medir 3 unidades. El vector B mide 5 unidades. Y el ángulo que forman es 120 grados sexagesimales. Ahora, el módulo del vector resultante al cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado más 2AB por el coseno. De esa manera, ¿sí? Reemplazo los valores numéricos. Tendría 3 al cuadrado más 5 al cuadrado más 2 por 3 por 5. Nuevamente, coseno de 120 grados está acá, menos un medio. Y el módulo de la resultante será, a ver, este es 25 más 9, que es 34. Y 34 menos 15, eso es 19. ¿Sí? A ver. O de otra manera, este es 25. 25 menos 15 es 10. Y 10 más 9 es 19, ¿no? Se saca la raíz cuadrada y quedaría así. Este es el módulo del vector resultante. ¿De acuerdo? Y si las respuestas quedan con raíz, como en este caso y el caso de arriba, no se hagan ningún inconveniente. Siempre y cuando ustedes estén seguros de su respuesta, va a estar bien. ¿Sí? Va a estar bien. Ahora, continuemos con los problemas. Problema número 13. Este es un problema más sencillo porque me piden calcular la resultante máxima, el módulo, disculpen, acá me faltó ponerlo, el módulo de la resultante máxima y mínima de dos vectores cuyos módulos son 2 y 1. Eso es bien fácil. Por acá. A ver, apuntemos los datos. Que un vector A sea 2 y el vector B sea 1. Luego, la resultante máxima, el módulo de la resultante máxima es la suma de los módulos. Así que R máximo, así, va a ser igual a más B. Entonces sería 2 más 1 y eso es igual a 3. Por la otra parte, el módulo de la resultante mínima, así, es igual a la diferencia de módulos, el mayor menos el menor. Entonces esto será igual a 2 menos 1
y esto es 1. ¿Está bien? Módulo de la resultante máxima y módulo de la resultante mínima. Muy bien, ahí queda este problema. En cambio, para el problema 15, me dicen, ¿no? ¿En cuál de los casos el vector diferencia tiene menor módulo? Entonces tengo que analizar los tres casos y dar la respuesta al final. Como pueden ver, los vectores en los tres casos tienen la misma medida, 1. ¿Ya? Pero lo que está cambiando es el ángulo de inclinación. Así que vamos a aplicar la fórmula del módulo del vector diferencia. ¿Sí? A ver, para el primer caso, d al cuadrado será igual a 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, así. Como es el módulo del vector diferencia, acá va el signo menos. Menos 2 por 1 por 1. Y seguiría el coseno de 90. Eso también lo teníamos apuntado. El coseno de 90 grados es 0. Así que acá iría por 0. Esto es igual a 2, ¿sí? 2. Entonces, el módulo del vector diferencia d sería igual a la raíz de 2. Ahora vamos a ver los siguientes casos. Por acá, d al cuadrado será nuevamente 1 al cuadrado más 1 al cuadrado menos 2 veces 1 por 1 por el coseno de 30 grados. Pero el coseno de 30 grados, si es que uno recuerda, es el seno de 60. Y el seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Escribimos acá, raíz de 3 sobre 2. Eso va a ser igual a, va a ser 2, simplificando esto, queda raíz de 3. Se va a hacer 2 menos raíz de 3. Así. ¿Ya? Entonces, d va a ser igual a aproximadamente, un momento, la raíz de 2 es 1,4142. ¿Sí? 1,4142, lo podemos redondear. En cambio, ahora voy a sacarle la raíz cuadrada a 2 menos raíz de 3. Para eso voy a utilizar mi calculadora. Se va a hacer la raíz de 2 menos raíz de 3. Como pueden ver, sale 0, aproximado 0,52. 0,52. ¿Ya? Lo pongo así en decimales para poder comparar las respuestas. Finalmente, el d al cuadrado será igual a 1 al cuadrado más 1 al cuadrado menos 2, 1 por el coseno de 120, que es menos 1 medio. ¿Sí? Este es para el tercer caso. Entonces d va a ser igual a, acá se simplifican los dos, queda un más 1. El más 1 va a sumar a este 2 y queda 3. Y la raíz de 3 es 1,73 aproximadamente. Entonces, en los tres casos, ¿cuál tiene el menor módulo del vector diferencia? Eso lo observamos en el caso del medio, o sea, en el caso B. Esta es mi respuesta. ¿Sí? Respuesta. La respuesta sería el caso B. ¿Sí? Y ya para ir terminando, el problema 17 y 19. Me piden hallar en ambos casos el módulo del vector resultante. Como pueden ver, ya he realizado otro gráfico en este caso, de tal manera que este vector 2 lo voy a hacer avanzar. Así. Y el vector 2 de abajo también lo voy a hacer avanzar. De esta manera. 2. Este también mide 2. Y como este ángulo es 60 grados, el suplemento va a ser 120. 120 grados.
Ahora, ¿cuánto valdrá la resultante? Esta resultante la puedo calcular mediante la fórmula o también lo puedo calcular mediante este criterio. Porque cuando los dos vectores miden lo mismo y el ángulo que forman es 120, la resultante mide igual que los vectores. Y eso está ocurriendo acá. Entonces, la resultante también va a medir 2. ¿Sí? Ahora, en el problema 19, como tengo 3 vectores, lo que puedo hacer es los vectores que son paralelos, de ellos dos sacar una resultante. ¿Sí? Así que el vector que mide 2 raíz de 3 lo voy a dejar en su lugar. Así. Este es el vector que mide 2 raíz de 3. Y entre los vectores horizontales, como están en sentidos opuestos, y este es mayor, a él le debo restar el de la izquierda. Entonces, se van a simplificar los dos y solo va a quedar un vector que también mide 2 raíz de 3 y estaría formando 60 grados con el otro. ¿Sí? Recuerden, a este vector de la derecha le estoy restando el vector de la izquierda, porque tienen sentidos opuestos. Y este caso también es un caso particular, es el caso de acá arriba. Si los dos vectores miden lo mismo y forman 60 grados, la resultante es el mismo valor por la raíz de 3. Así que R será igual a ese valor multiplicado por la raíz de 3. Y esto va a ser igual a 6. Y ese es el final de ese problema. Entonces, con esto culminamos la segunda parte del análisis vectorial. Espero haya sido de su agrado y será para otra ocasión.